Abrí la puerta de mi habitación y me quedé petrificada. Dos hombres con monos manchados de pintura cubrían mis paredes de color durazno con brochas gruesas. Mis cortinas florales yacían amontonadas en el suelo. Mi cómoda había sido trasladada al centro de la habitación, con botes de pintura goteando sobre la madera lacada que yo misma había restaurado. Manny, mi hijo de 35 años, estaba apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, sonriendo como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. A su lado, Lauren, mi nuera, se desplazaba por su teléfono con esa expresión de suficiencia que ponía cuando ganaba. La brocha en el aire se detuvo cuando me vieron. El pintor más joven me miró con una expresión de incomodidad, como si yo hubiera interrumpido algo privado. El olor a pintura fresca me mareó, mezclándose con la rabia que empezaba a hervir en mi pecho. ¿Qué significa esto? Mi voz salió más débil de lo que quería. Acababa de llegar a casa después de un turno de 12 horas en la cocina del restaurante, un lugar donde había pasado 15 años preparando comidas para familias y celebrando cumpleaños mientras me escaldaba los dedos con aceite hirviendo. Me dolían los pies dentro de mis zapatos gastados. Mi espalda protestaba por las horas inclinadas sobre los fogones, pero nada de eso importaba ahora. Lauren levantó la vista de su teléfono y me dedicó esa falsa sonrisa dulce que usaba cuando quería algo. Oh, mamá, has llegado temprano. Solo estamos haciendo unos pocos cambios antes de mudarnos. Su voz era casual, como si estuviera comentando el clima. Manny se enderezó y caminó hacia mí con esa confianza que siempre me había intimidado. Mamá, queríamos darte una sorpresa. Ya sabes, esta habitación es demasiado grande para ti sola y nosotros necesitamos más espacio. Los niños están creciendo y nuestro apartamento es demasiado pequeño. Mis piernas empezaron a temblar. 20 años trabajando en aquella cocina infernal para ahorrar cada dólar que me permitiera comprar esta casa. 20 años respirando el humo de la parrilla, soportando las quejas de clientes malhumorados, restregando grasa hasta altas horas de la noche, todo para tener un lugar que fuera mío, donde pudiera descansar sin tener que pedir permiso a nadie. El pintor de más edad tosió con incomodidad. Señora, si hay algún problema, podemos parar y volver mañana. No, no, sigan. Lauren agitó la mano como si fuera la dueña del lugar. Ya hemos pagado. Más vale terminar hoy. ¿Pagado? ¿Con qué dinero? Me pregunté, pero ya sabía la respuesta. El dinero que les había prestado el mes pasado cuando Manny perdió su trabajo en la fábrica. El dinero que había sacado de mis ahorros porque mi nuera me suplicó entre lágrimas que los ayudara con el alquiler. Manny se acercó y me puso la mano en el hombro con una familiaridad que ya no me consolaba. Mamá, no te pongas así, es solo pintura. Además, ya hemos hablado con un arquitecto. Podemos dividir la casa en dos partes. Tú tendrás tu espacio y nosotros el nuestro, como una gran familia feliz. Una gran familia feliz. Las palabras sonaban huecas como un eco en una habitación vacía. Miré mis cortinas arrugadas en el suelo, las que yo misma había cosido con tela que compré en el mercado tras 3 semanas ahorrando mis propinas. Miré la mancha de pintura que crecía en mi cómoda, la que encontré en una venta de garaje y que lijé y barnicé durante 2 fines de semana enteros. ¿Y quién decidió esto? Pregunté, y mi voz empezó a recuperar algo de fuerza. Cuando se sentaron a planear el futuro de mi casa sin consultarme, Lauren suspiró dramáticamente y guardó su teléfono. Mamá, no seas tan dramática. Siempre te pones tan difícil cuando intentamos hacer algo bonito. Mira qué color tan feo tenías. El blanco va a quedar precioso, ya verás. ¿Precioso para quién? Quise gritar. Yo había elegido ese color durazno. Después de días comparando muestras en la tienda de pinturas, me recordaba a los atardeceres que solía ver desde la ventana de mi vieja habitación alquilada, cuando soñaba con tener mis propias paredes que pudiera pintar de cualquier color que quisiera. Los pintores siguieron trabajando, fingiendo no oír nuestra discusión, pero sentía sus miradas incómodas cada vez que alzábamos la voz. El más joven tenía manchas de pintura incluso en el pelo, y me pregunté cuánto les estarían pagando por este trabajo de última hora. Manny caminó por la habitación como un inspector revisando su propiedad. Mamá, mira, va a ser mucho más luminoso. Y cuando traigamos nuestros muebles, verás qué gran diferencia hace. Lauren ya encontró un juego de dormitorio precioso de oferta. Sus muebles en mi habitación, en el espacio que yo había llenado con mis propias cosas, cada una con su propia historia, cada una comprada con el sudor de mis manos arrugadas por los detergentes de la cocina comercial. Lauren se acercó al tocador donde yo guardaba mis perfumes baratos y mis cremas para las manos secas. Ah, y todo este desorden podemos organizarlo mejor. No necesitas tantas cosas, mamá. Cuando uno se hace mayor, tiene que empezar a simplificar su vida. Simplificar mi vida, como si mis pequeños tesoros fueran basura que estorbaba sus planes, como si mis 67 años me hubieran convertido en una inquilina molesta en mi propia casa. Sentí que algo se rompía dentro de mí.
No era solo la pintura fresca cubriendo mis queridas paredes, ni los muebles movidos sin mi permiso. Era la forma en que habían decidido mi futuro con tanta naturalidad, como si yo fuera un mueble viejo que debía ser puesto en el rincón menos visible, y así, de repente, todo empezó a desmoronarse. Pero dejen que les cuente cómo llegué hasta aquí, para que entiendan por qué. Aquella tarde, mientras veía a esos extraños pintar mi santuario, supe que era hora de defenderme, aunque eso significara perder a la única familia que me quedaba. Mi nombre es Fátima Jones y tengo 67 años. Durante los últimos 15 años, he trabajado en la cocina del restaurante, un lugar al que las familias van a celebrar cumpleaños, aniversarios y graduaciones, mientras yo sudo detrás de los fogones preparando sus platos favoritos. Llego a las 5 de la mañana para preparar el caldo de pollo que hierve a fuego lento durante horas, y me voy a las 7 de la tarde con el uniforme empapado en grasa y el pelo oliendo a cebollas fritas. Antes del restaurante, trabajé en otros 3 locales, siempre en la cocina, siempre invisible para los clientes que disfrutaban de mi comida sin saber quién la preparaba. Mis manos están marcadas con pequeñas cicatrices de sartenes calientes y cuchillos que resbalaron cuando tenía prisa en las horas punta. Mis uñas, que antes llevaba pintadas de rosa, ahora las mantengo cortas y sin esmalte porque es más higiénico para manipular alimentos. Enviudé hace 12 años. Robert murió de un ataque al corazón mientras veía la televisión un domingo por la tarde. Un buen hombre que trabajó toda su vida en una fábrica de muebles y me dejó más recuerdos hermosos que dinero en el banco. Tras su funeral, me quedé en el apartamento que alquilábamos desde que nos casamos, pagando $550 al mes a un casero que subía el alquiler cada año sin mejorar ni una sola cosa. Manny era diferente cuando era niño, un chico tímido que me abrazaba cuando yo llegaba cansada del trabajo y me ayudaba a doblar la ropa mientras me contaba su día en la escuela. Pero algo cambió cuando conoció a Lauren. Ella entró en su vida como un huracán, llena de grandes planes y sueños caros. Hablaba de viajes a Europa, coches nuevos y casas en barrios elegantes donde vivía gente importante. Al principio, pensé que era bueno que mi hijo tuviera a su lado a una mujer ambiciosa. Robert siempre se había conformado con poco, era feliz así, y yo temía que Manny hubiera heredado esa misma tranquilidad que a veces se confundía con falta de ambición. Pero pronto descubrí que los sueños de Lauren tenían un precio que otros debían pagar. Cuando se casaron, les presté unos $000 para la fiesta, dinero que había ahorrado centavo a centavo, guardándolo en una lata de galletas porque no confiaba en los bancos. Prometieron devolvérmelo en 6 meses. Eso fue hace 8 años. Cuando nació su primer hijo, me pidieron otros $800 para los gastos del hospital. Cuando llegó el segundo, necesitaban $100 para comprar una cuna y un cochecito usados. Siempre había una emergencia, siempre una promesa de pagarme pronto. Nunca les reclamé el dinero. Una madre no le cobra intereses a su hijo, me decía a mí misma. Pero en el fondo, sabía que mi generosidad se había convertido en su conveniencia. Era más fácil pedirle a mamá que buscar trabajos extra o vivir con menos lujos. Trabajar en un restaurante te enseña a ser fuerte. Cuando el chef te grita porque un plato tardó 2 minutos de más, cuando los camareros te culpan porque un cliente se quejó de la temperatura de la sopa, cuando tus pies hinchados suplican un descanso pero te quedan 5 horas de turno, aprendes que nadie te va a defender si no te defiendes tú primero. También aprendes el valor del dinero. Cada dólar que me pagaban representaba media hora de estar de pie frente a una parrilla caliente o lavando ollas enormes con agua tan caliente que me ponía las manos rojas hasta los codos. Por eso ahorré todo lo que pude. Unos pocos dólares de las propinas de los fines de semana cuando trabajaba horas extras en festivos, $50 cuando el restaurante tenía un evento especial y nos daban bonos. Vivía con lo mínimo, ropa de segunda mano, comida sencilla que cocinaba en casa y entretenimiento limitado a programas de televisión gratuita. Los domingos, mi único día libre, caminaba por el mercadillo buscando cosas útiles y baratas. Allí fue donde encontré mi cómoda por $30, la que ahora tenía manchas de pintura blanca encima. Tras la muerte de Robert, la soledad se convirtió en mi compañera constante. Llegaba a casa cansada del trabajo y no había nadie esperándome con una taza de té caliente ni preguntándome cómo me había ido el día. Los fines de semana se sentían interminables. Manny me visitaba de vez en cuando, siempre con Lauren y los niños, pero sus visitas parecían más inspecciones. Revisaban mi nevera, comentaban lo pequeño que era el apartamento y sugerían que era hora de que pensara en mudarme a una comunidad para personas mayores. Una comunidad para mayores, como si tener 67 años me hubiera convertido automáticamente en alguien incapaz de tomar mis propias decisiones,
como si trabajar 40 horas a la semana en una cocina comercial fuera algo que haría una persona frágil o senil. Lauren tenía una forma especial de hacerme sentir vieja y anticuada. Hablaba de aplicaciones de teléfono que yo no entendía, de lugares de moda donde había comido, de gente importante que había conocido en el trabajo de Manny. Siempre terminaba sus historias con una sonrisa condescendiente y una palmadita en mi mano. Ay, mamá, ¿qué sabrás tú de estas cosas modernas? Pero yo sabía cosas que ella no. Sabía cómo hacer que un sueldo de $200 al mes durara 30 días enteros. Sabía cómo quitar manchas difíciles de la ropa y cómo reparar electrodomésticos rotos con paciencia e ingenio. Sabía trabajar 12 horas seguidas sin quejarme y cómo ahorrar dinero incluso cuando parecía imposible. Durante años, mi sueño había sido tener mi propia casa. No algo grande ni lujoso, solo un lugar donde pudiera pintar las paredes del color que quisiera, donde pudiera plantar flores en el jardín, donde pudiera invitar a mis amigas del trabajo a tomar café sin pedir permiso a un casero. Un lugar que fuera completamente mío, donde nadie pudiera decirme que iban a subir el alquiler o que tenía que mudarme. Ese sueño se volvió más urgente después de que el nuevo dueño de mi edificio decidiera renovar todos los apartamentos. Teníamos 3 meses para desalojar o aceptar un aumento de alquiler de $200 al mes. Para mí, esos $200 representaban la diferencia entre vivir con dignidad y contar cada centavo para llegar a fin de mes. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Durante 30 años había estado ahorrando dinero en secreto. No solo el dinero que Manny y Lauren sabían que tenía, sino otro dinero. Dinero que había guardado moneda por moneda, billete por billete, escondido en lugares que nadie más conocía. Debajo del colchón había una bolsa de plástico con billetes de $1. Dentro de una lata de café vacía en el fondo del armario, guardaba todas las propinas extra de los fines de semana. En el dobladillo de mi mejor vestido de los domingos, el que usaba para ocasiones especiales, había cosido $500 en billetes de 50. Cuando lo conté todo, tenía $800, una fortuna para alguien que ganaba $200 a la semana. Dinero que representaba años de no comprarme zapatos nuevos, de cocinar en casa en lugar de pedir comida fuera, de caminar en lugar de tomar el autobús cuando el clima lo permitía. Cada billete tenía una historia de sacrificio detrás. El día que decidí buscar casa fue un martes por la mañana. Me había despertado con una extraña determinación, como si algo dentro de mí hubiera despertado tras años de estar dormido. Me puse mi mejor ropa, conté mi dinero una vez más y salí a recorrer barrios donde las casas estuvieran dentro de mi presupuesto. La primera casa que vi estaba en un barrio tranquilo, a 40 minutos en autobús del restaurante. Era pequeña, con 2 dormitorios, un baño, una cocina diminuta y un patio trasero del tamaño de una mesa de comedor. La pintura exterior se estaba pelando, las ventanas necesitaban reparación y el jardín delantero tenía más maleza que césped, pero tenía algo que hizo que me enamorara de ella de inmediato. Un gran ventanal en el dormitorio principal que daba al este, perfecto para ver el amanecer. El agente inmobiliario, un joven con un traje elegante y una sonrisa de vendedor, me miró de arriba a abajo cuando dije que estaba interesada. Señora, esta propiedad cuesta $35,000. ¿Tiene una preaprobación para una hipoteca? No necesito un préstamo, respondí. Puedo pagar en efectivo. Su expresión cambió por completo. De repente ya no era una anciana haciéndole perder el tiempo, sino una cliente seria. Me mostró cada rincón de la casa, explicando las ventajas de cada habitación como si fuera un palacio. La cocina tenía espacio suficiente para una mesa pequeña, el baño había sido renovado hacía 5 años, el sistema eléctrico estaba en buenas condiciones. Pero yo ya me había decidido desde el momento en que vi aquella ventana. Durante años me había despertado en habitaciones oscuras de apartamentos donde la luz del sol era filtrada por edificios más altos. Aquí podría tomar mi café matutino viendo nacer el día. Podría tener plantas en el alféizar. Podría sentirme viva en lugar de simplemente funcional. Esa misma tarde hice una oferta de $30,000. El vendedor aceptó de inmediato. Según el agente, llevaban 8 meses intentando vender la casa sin éxito. El barrio no era lo suficientemente elegante para compradores con más dinero, pero tampoco lo suficientemente barato para compradores sin ahorros. Era perfecta para alguien como yo. Los trámites legales tardaron 3 semanas. 3 semanas durante las cuales no se lo conté a nadie. Ni a Manny, ni a Lauren, ni siquiera a Joanna, mi compañera de trabajo, que era lo más parecido a una amiga que tenía. Cada noche, al llegar del restaurante, me sentaba a imaginar cómo sería vivir en mi propia casa. De qué color pintaría las paredes, dónde pondría mis pocos muebles, cómo organizaría la cocina para que fuera perfecta para cocinar solo para mí.
El día que firmé los papeles finales, me temblaban las manos, no de nervios, sino de emoción. A los 65 años, por primera vez en mi vida, iba a tener algo que era completamente mío, algo que nadie podría quitarme, donde nadie podría subirme el alquiler ni decirme qué podía o no podía hacer. Cuando recibí las llaves, me quedé frente a la puerta durante varios minutos antes de abrirla. Una vez que cruzara el umbral, ya no sería la misma Fátima que había vivido toda su vida adaptándose a los espacios de otros. Sería Fátima, la propietaria, Fátima, la dueña de su casa, Fátima, que había logrado algo que mucha gente con mejores trabajos y más estudios no había conseguido. La casa estaba vacía y olía a humedad, pero era mía. Caminé por cada habitación lentamente, tocando las paredes, probando los interruptores de la luz, abriendo y cerrando las ventanas. En el dormitorio principal, me detuve frente a esa ventana que tanto me había gustado y sonreí por primera vez en meses. Esa noche dormí en el suelo de mi nueva casa, envuelta en una manta que había traído del apartamento alquilado. Aún no tenía muebles, pero tenía algo mejor, la certeza de que cada centímetro de ese lugar me pertenecía. El problema empezó cuando decidí contárselo a Manny y a Lauren. Los invité a cenar el domingo siguiente. Cociné su plato favorito, mole de pollo, que me llevó 3 horas preparar, y puse la mesa con mis mejores platos. Quería que fuera una celebración, una ocasión especial para compartir mi logro con las únicas personas que consideraba mi familia. Manny llegó de mal humor. Había perdido su trabajo en la fábrica la semana anterior por llegar tarde repetidamente y estaba frustrado porque sus entrevistas de trabajo no iban bien. Lauren llegó quejándose del tráfico, del calor y de lo insoportables que habían estado los niños toda la semana. Esperé hasta después del postre para darles la noticia. Tengo algo importante que decirles, dije, tratando de sonar casual pero emocionada. Lauren suspiró. Ay, mamá, espero que no te vayas a poner sentimental. Ya tenemos bastantes problemas propios. No, no es eso, es algo bueno. He comprado una casa. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar. Manny detuvo el tenedor a mitad de camino hacia su boca. Lauren me miró como si hubiera anunciado que me iba a casar con un extraterrestre. ¿Compraste una casa?, preguntó Manny finalmente. Una casa pequeña en el barrio de Saint Vincent, 2 dormitorios, un patio. Es perfecta para mí. Lauren se enderezó en su silla. ¿Con qué dinero? ¿De dónde sacaste $30,000? He estado ahorrando durante años, expliqué. Dinero de mi trabajo, propinas, pequeñas cantidades que fui guardando. La expresión de Lauren cambió de la sorpresa a algo que no pude identificar de inmediato. Era una mezcla de ira y decepción, como si mi independencia fuera una traición personal hacia ella. Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada?, preguntó Manny. Podríamos haberte ayudado a encontrar algo mejor, un lugar más en la ciudad, más seguro. No necesitaba ayuda, ya encontré lo que quería. Lauren se levantó de la mesa abruptamente. Esto es increíble. Nosotros aquí luchando para pagar el alquiler, pidiendo dinero prestado para los gastos de los niños, y tú tenías miles de dólares escondidos todo este tiempo. No estaban escondidos, estaban ahorrados. Es lo mismo, gritó Lauren. ¿Sabes cuántas veces hemos necesitado dinero? ¿Cuántas veces hemos tenido que pedirte centavos prestados cuando tú tenías una fortuna guardada? Manny intentó calmarla, pero pude ver en sus ojos que pensaba lo mismo. Para ellos, mi dinero siempre había sido un recurso disponible para sus emergencias. La idea de que yo tuviera mis propias metas, mis propios sueños, no se les había pasado por la cabeza. Además, continuó Lauren, ya no eres tan joven para vivir sola. ¿Qué va a pasar si te enfermas, si te caes y no hay nadie para ayudarte? Estoy perfectamente bien, respondí. Trabajo 8 horas al día, manejo mis propios asuntos, no necesito supervisión. Pero Lauren ya había encontrado su argumento. La semilla que sembraría esa noche crecería hasta convertirse en la justificación de todo lo que sucedería después. Mamá, a esta edad hay que ser práctica. Sería mucho más inteligente que vendieras esa casa y vinieras a vivir con nosotros. Podríamos usar el dinero para comprar una casa más grande donde todos quepamos cómodamente. Ahí estaba. No habían pasado ni 10 minutos desde que se enteraron de mi logro y ya estaban planeando cómo aprovecharse de él. Mudarme a mi nueva casa me tomó 3 fines de semana completos. Como no tenía dinero para contratar una empresa de mudanzas, tuve que transportar mis pertenencias poco a poco en el autobús público. En cada viaje, cargaba 2 bolsas grandes llenas de ropa, libros y los pequeños tesoros que había acumulado a lo largo de los años. Los conductores del autobús ya me conocían y algunos incluso me ayudaban a levantar las bolsas más pesadas. La parte más difícil fue trasladar mi pequeña nevera y mi lavadora. Para eso tuve que pedirle ayuda a Joe, el hermano de Joanna, que tenía una camioneta vieja pero funcional. Le pagué $50 por el favor, era un dinero que él necesitaba más que yo, pero representaba mi independencia.
Ver mis electrodomésticos en mi propia cocina valió cada centavo. Mis primeros meses en la casa fueron los más felices que recordaba haber vivido. Me despertaba cada mañana con el sol entrando por mi ventana favorita. Antes de levantarme, me quedaba unos minutos disfrutando del silencio, un silencio que era completamente mío. No había vecinos discutiendo al otro lado de paredes delgadas, ni pisadas pesadas en el piso de arriba, ni música alta a medianoche. Al salir del trabajo, en lugar de llegar a un apartamento que olía a la comida de otros inquilinos, llegaba a una casa que olía a las velas aromáticas que me compraba de vez en cuando como un regalo personal. Había plantado flores en el jardín delantero, petunias moradas y margaritas blancas que compré de oferta en el vivero local. No sabía mucho de jardinería, pero aprendí viendo videos en la biblioteca pública los domingos. La cocina era mi lugar favorito. Era pequeña, pero perfectamente organizada según mis necesidades. Cada olla tenía su lugar. Cada cuchillo estaba exactamente donde lo necesitaba. Después de años trabajando en cocinas comerciales caóticas, tener un espacio ordenado y tranquilo para preparar mi propia comida era un lujo indescriptible. Los fines de semana me dedicaba a mejorar la casa con el dinero que me sobraba de mi sueldo. Compré pintura rebajada y pinté la sala de un amarillo suave que me recordaba a la cocina de mi abuela. Pinté el baño de un verde menta que había visto en una revista que alguien olvidó en el restaurante. Cada bote de pintura costaba $12, pero transformaba por completo la atmósfera de cada habitación. Aprendí a arreglar cosas viendo tutoriales en internet en la biblioteca. Cuando se rompió el grifo del fregadero, en lugar de llamar a un fontanero que me habría cobrado $100, compré las piezas necesarias por 15 y lo arreglé yo misma. Cuando una de las ventanas no cerraba bien, lijé la madera hinchada y la ajusté hasta que funcionó perfectamente. Manny y Lauren vinieron a visitarme 2 veces durante los primeros meses. Ambas veces llegaron con una actitud crítica que empañaba mi alegría. La primera visita fue 3 semanas después de mudarme. Aparecieron sin avisar un sábado por la tarde, cuando yo estaba en el jardín plantando unos geranios rojos. Mamá, este barrio parece algo peligroso, fue lo primero que dijo Manny al bajar del coche. Hay casas con vallas rotas y algunos jardines están llenos de maleza. Lauren recorrió la casa con expresión de asco, tocando las paredes recién pintadas como si fueran de cartón. Esta cocina es demasiado pequeña. ¿Dónde vas a poner tus cosas cuando tengas invitados? Y este baño necesita una renovación completa. Los azulejos se ven muy viejos. A mí me gustaba mi baño. Los azulejos eran de los años 70, pero estaban en perfecto estado y yo los había limpiado hasta que brillaban. Las toallas que había comprado de oferta combinaban perfectamente con el verde de las paredes. La segunda visita fue peor. Llegaron durante una fuerte lluvia y encontraron una pequeña gotera en el techo del dormitorio de invitados. En lugar de ofrecerse a ayudarme a arreglarla, Lauren aprovechó la oportunidad para hacer una lista de todo lo que estaba mal en la casa. Mira esto, mamá, esta casa se está cayendo a pedazos. ¿Ves esta mancha de humedad? Eso va a empeorar hasta que toda la madera se pudra y estas ventanas viejas no aíslan nada. Tus facturas de electricidad van a ser carísimas en invierno. Manny se unió a las críticas con una preocupación exagerada por mi seguridad. Mamá, este barrio no es seguro para una mujer mayor que vive sola. La casa de la esquina tiene ventanas rotas y hay coches abandonados en algunas calles. ¿Qué vas a hacer si entran ladrones? Esas son las mismas preocupaciones que tendría en cualquier lugar, respondí. Y aquí, al menos, soy dueña de mi espacio. Pero sus palabras sembraron una semilla de duda que crecía cada vez que oía un ruido extraño por la noche. Cada vez que veía a un vecino que había dejado basura en su jardín, cada vez que tenía que reparar algo más en la casa. Los gastos de mantenimiento eran constantes pero manejables. $20 para cambiar una tubería que goteaba, $5 para comprar materiales y arreglar la gotera del techo yo misma, $40 para contratar a un electricista que revisara un enchufe que soltaba chispas. Cada gasto dolía, no porque no tuviera el dinero, sino porque reducía mis ahorros que tanto me había costado acumular. Sin embargo, por cada dólar que gastaba en reparaciones, ahorraba más al no pagar alquiler. Mis gastos mensuales habían bajado de $850, alquiler más servicios en el apartamento, a $450, solo servicios y mantenimiento. Esos $400 extra al mes me daban una sensación de seguridad que nunca había experimentado. Con ese dinero extra, pude comprar cosas que durante años consideré lujos inalcanzables. Una televisión nueva para reemplazar la que heredé de Robert, que ya tenía la pantalla rayada, un juego de sábanas de buena calidad que no se deshilachaba a los 3 lavados, una cafetera pequeña que me permitía tomar café recién hecho cada mañana en lugar de instantáneo. También empecé a invitar a Joanna a almorzar los domingos.
Ella también era viuda. Vivía en un apartamento pequeño con su hermana mayor y valoraba tener un lugar tranquilo para hablar sin interrupciones. Cocinábamos juntas, hablábamos de nuestros trabajos, de nuestros achaques y dolores, de los programas de televisión que nos gustaban. Era la primera vez en años que tenía una amistad real, no solo compañerismo de trabajo. Joanna me ayudó a entender que lo que Manny y Lauren estaban haciendo tenía un nombre: abuso financiero. Ay, Fátima, me dijo un domingo mientras secábamos los platos, tus hijos te ven como una hucha con patas. Cada vez que necesitan dinero, saben que solo tienen que romper el cristal y llevarse lo que necesiten. Sus palabras me dolieron porque reconocí la verdad en ellas. Durante años, yo había justificado sus constantes peticiones de dinero como necesidades legítimas, que los niños necesitaban ropa, que el coche se había averiado, habían tenido gastos médicos inesperados. Pero ahora que tenía distancia física de ellos, podía ver el patrón con más claridad. Nunca me devolvían el dinero que les prestaba. Nunca me invitaban a comer para corresponder a todas las veces que yo había pagado cuando salíamos juntos. Nunca me hacían regalos por mi cumpleaños o el Día de la Madre. Pero sí esperaban que yo fuera generosa en sus cumpleaños y en Navidad. También empecé a notar algo más preocupante. Las visitas se habían vuelto más frecuentes y cada vez venían con más críticas hacia mi casa y mi decisión de vivir de forma independiente. Lauren había empezado a hacer comentarios sobre mi edad y mi capacidad para cuidarme sola. Mamá, ayer mi amiga Rose me contó que su madre se cayó en su casa y estuvo en el suelo durante 3 horas antes de que alguien la encontrara. ¿Qué harías tú si te pasara algo así? Rose era la vecina de Lauren, que tenía 85 años y problemas de equilibrio. Yo tenía 67 años y trabajaba 8 horas al día de pie en una cocina comercial. La comparación era ridícula, pero Lauren la repetía cada vez que venía de visita. Manny había empezado a hacer sugerencias más directas sobre vender la casa. Mamá, he estado pensando que si vendieras esta casa ahora mismo, podrías obtener fácilmente $40,000. Los precios han subido desde que la compraste. Con ese dinero, podríamos comprar una casa más grande donde todos pudiéramos vivir cómodamente. Donde todos pudiéramos vivir cómodamente. Como si mi comodidad fuera un factor secundario en la ecuación. Pero la verdadera presión comenzó cuando Manny perdió su segundo trabajo en 6 meses. Después de 8 meses viviendo en mi casa, decidí hacer una pequeña celebración para mostrar a mis amigos y familiares lo que había logrado. No fue una gran fiesta, solo un almuerzo de domingo para las personas más importantes de mi vida. Invité a Joanna y a su hermana Ligian, a Vincent, el electricista que me había ayudado con las reparaciones y se había convertido en un buen amigo, a Manny y Lauren con los niños, y a Tatiana, mi prima, que vivía al otro lado de la ciudad y aún no había visto mi casa. Pasé 2 semanas preparándolo todo. Limpié la casa hasta que cada superficie brillaba. Planté flores nuevas en el jardín delantero e incluso hice reparar una pequeña grieta en la pared exterior que me molestaba desde que me mudé. Quería que todo luciera perfecto. El menú fue planeado con el mismo cuidado que ponía en los banquetes especiales del restaurante. Mole rojo con pollo que empecé a preparar el sábado anterior, arroz y frijoles cocinados a fuego lento durante horas, y tortillas hechas a mano esa misma mañana. Y de postre, pastel de 3 leches, que era mi especialidad. Gasté $100 en ingredientes, más de lo que gastaba en comida durante 2 semanas normales, pero valía la pena para esta ocasión especial. Preparé la mesa con manteles blancos que había comprado de oferta, platos que combinaban aunque no fueran del mismo juego, y flores frescas del jardín en un jarrón que encontré en una venta de garaje. No era elegante como las mesas que Lauren fotografiaba en los restaurantes caros a los que a veces iba con sus amigas, pero tenía algo que esas mesas nunca tendrían: era completamente mío. Joanna y Ligian llegaron primero, trayendo una bandeja de empanadas que habían hecho como contribución. Vincent llegó con una botella de vino barato pero decente y una pequeña bolsa que contenía unas macetas de hierbas aromáticas para mi jardín. Tatiana llegó media hora tarde, pero con una enorme sonrisa y un abrazo que duró varios segundos. «Oh, prima, esta casa es preciosa», exclamó Tatiana mientras caminaba de habitación en habitación admirando cada detalle. «No puedo creer que sea tuya. ¿Te acuerdas de cuando éramos niñas y jugábamos a las casitas debajo de la mesa de la abuela? Decías que cuando crecieras ibas a tener una casa con un jardín lleno de flores». Sí, lo recordaba. Había sido mi sueño desde que tenía 8 años, cuando ayudaba a mi abuela a regar sus plantas y ella me prometía que algún día tendría mi propio jardín. Habían pasado casi 60 años, pero finalmente lo había logrado. La comida estaba perfecta. El mole tenía el equilibrio exacto de picante y dulce que me había llevado años perfeccionar. El arroz estaba esponjoso y sabroso.
Las tortillas estaban calientes y suaves. Mis invitados comieron con el apetito de las personas que aprecian la buena cocina casera, no como una obligación social, sino como un verdadero placer. Vincent elogió mi sazón. Fátima, este mole es mejor que el de mi madre y eso es decir mucho. No sé cómo lo haces, pero cada vez que pruebo tu comida, recuerdo por qué decidí ser electricista en lugar de cocinero. Juana levantó su vaso de refresco para hacer un brindis. Por Fátima, que nos demuestra que nunca es demasiado tarde para cumplir nuestros sueños, que nos enseña que una mujer fuerte puede lograr cualquier cosa que se proponga. Todos brindaron y aplaudieron. Me sentí tan orgullosa que se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez en mi vida que alguien reconocía públicamente mis logros. En el restaurante, cuando preparaba banquetes para 200 personas, el chef se llevaba todos los elogios. En mi matrimonio, Robert fue un buen hombre, pero no era de los que expresaban admiración con palabras. Este momento de celebración era completamente nuevo para mí. Manny y Lauren llegaron una hora tarde, cuando ya habíamos terminado el plato principal y estábamos sirviendo el postre. Entraron con una disculpa rápida sobre el tráfico y se sentaron en las sillas que les había reservado, pero su actitud fría contrastaba con el ambiente cálido que habíamos creado. Lauren saludó a todos con sonrisas forzadas y comentarios superficiales sobre lo bonita que estaba la mesa, pero yo la conocía lo suficiente como para notar las miradas críticas que lanzaba a cada detalle. Cómo tocaba los manteles como evaluando su calidad, cómo revisaba los platos buscando fallos, cómo miraba el jarrón con flores del jardín con una expresión que sugería que le parecían vulgares. Manny comió en silencio, respondiendo con monosílabos cuando alguien le preguntaba sobre su trabajo o los niños. Los niños, que habían llegado inquietos tras el viaje en coche, corrían por la casa tocándolo todo sin que sus padres les pusieran límites. Tatiana, que no conocía bien a Manny y a Lauren, intentó incluirlos en la conversación. Deben estar tan orgullosos de Fátima. No todo el mundo tiene la determinación de ahorrar tanto dinero y comprar su propia casa a los 65 años. Lauren sonrió con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería parecer amable pero estaba molesta. Sí, por supuesto, aunque hubiéramos preferido que nos consultara antes de tomar una decisión tan importante. A esta edad, vivir sola puede ser peligroso. El comentario cayó como una piedra en medio de la celebración. Vincent, que conocía muy bien mi capacidad para cuidarme sola tras ver cómo arreglaba las cosas en mi casa, frunció el ceño. Disculpe, pero Fátima es una de las personas más independientes que conozco. Trabaja más horas que la mayoría de la gente que tiene la mitad de su edad. Lauren se enderezó en su silla, interpretando las palabras de Vincent como un desafío. Bueno, usted no conoce toda la situación. Nosotros somos la familia. Sabemos lo que es mejor para ella. Joanna dejó el tenedor en el plato con más fuerza de la necesaria. ¿Y qué es lo mejor para ella según ustedes? Que viva en un lugar donde tenga apoyo, donde no esté sola si pasa algo. Esta casa está muy lejos, en un barrio que no es el más seguro. Lillian, que era una mujer directa y no tenía paciencia para la diplomacia, intervino. Perdone, pero Fátima parece perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones y por lo que veo, esta casa está en excelentes condiciones. Manny finalmente habló, pero sus palabras fueron peores que su silencio. Lo que pasa es que ustedes no entienden la situación completa, dijo Manny. Mi mamá se gastó todos sus ahorros en esta casa, dinero que podría haber usado para asegurar su futuro. Si se enferma, si necesita cuidados especiales, ¿con qué va a pagar? Tengo seguro médico, respondí, sintiendo que mi alegría se evaporaba como agua en una sartén caliente. Y tengo un trabajo, no soy una inválida. Pero Lauren ya había encontrado su ritmo. Mamá, no te ofendas, pero no estás en edad de andar levantando ollas pesadas y trabajando de pie durante horas. Uno de estos días te vas a lastimar y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vincent se levantó de la mesa, claramente incómodo con el rumbo que había tomado la conversación. Fátima, muchas gracias por la comida y la hospitalidad. Todo estaba delicioso, pero creo que es hora de que me vaya. Tatiana también se levantó, pero antes de irse, se acercó y me susurró al oído, Prima, no dejes que nadie te quite lo que tanto te costó conseguir. Esta casa es tuya y tu vida es tuya. Joanna y Lillian se fueron poco después, pero antes de salir por la puerta, Joanna me apretó la mano con fuerza. Si necesitas algo, lo que sea, llámame, no estás sola en esto. Cuando nos quedamos solo Manny, Lauren, los niños y yo, el ambiente se volvió pesado como una nube de tormenta. Lauren se levantó a lavar los platos sin que se lo pidiera, pero lo hizo con movimientos bruscos que dejaban claro su mal humor. Mamá, tenemos que hablar, dijo Manny cuando los niños salieron al patio a jugar. Me senté en mi sofá favorito, el que había comprado con un plan de pagos de 3 meses, y esperé a escuchar lo que tenían que decir. Lauren se secó las manos y se sentó frente a mí con los brazos cruzados. Mamá, seamos honestas, esta situación no puede seguir así.
¿Qué situación? Tú viviendo sola, gastando dinero en una casa que es demasiado grande para tus necesidades mientras nosotros luchamos para llegar a fin de mes. Ahí estaba. La verdadera razón de su molestia no era mi seguridad ni mi bienestar. Era que yo tenía algo que ellos querían y no podían tener. Manny se acercó y se sentó en el brazo de mi sillón, usando esa proximidad física que sabía que me incomodaba para presionarme. Mamá, hemos estado pensando. ¿Qué tal si vendemos esta casa y compramos una más grande donde todos podamos vivir cómodamente? Tú tendrías tu propia habitación, pero estarías acompañada y nosotros podríamos ayudarte con los gastos y el mantenimiento. Vender, como si la casa nos perteneciera a los tres en lugar de solo a mí. No quiero vender mi casa, dije con la voz más firme que pude. Lauren suspiró con exageración. Mamá, sé práctica. Con lo que vale esta casa, más lo que nosotros podemos aportar, podríamos comprar algo mucho mejor en un barrio más bonito y seguro. Esta casa es perfecta para mí, pero no para nosotros, murmuró Lauren tan bajo que apenas la oí. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi jardín y pensé en lo que había pasado. Mi momento de celebración había sido arruinado por la codicia de las dos personas que se suponía que más me amaban en el mundo, pero también había aprendido algo valioso. Tenía amigos de verdad que respetaban mis decisiones y valoraban mi independencia. La guerra acababa de empezar. 3 semanas después del almuerzo, Manny perdió su trabajo en la compañía de seguros. Era el tercer empleo que perdía en 2 años, siempre por la misma razón: tardanzas, ausencias injustificadas y una actitud que sus jefes describían como poco profesional. Pero, según él, todos sus jefes habían sido injustos, todos sus compañeros le tenían envidia y el mundo conspiraba en su contra. La llamada llegó un martes por la noche, cuando acababa de llegar del restaurante y estaba remojando mis pies hinchados en agua tibia con sal. Manny sonaba desesperado, como un niño que ha roto algo valioso y necesita que su mamá lo arregle. Mamá, hoy me despidieron del trabajo. Mi jefe dijo que fue porque llegué tarde 3 veces este mes, pero no es justo. El tráfico es imposible y además estoy teniendo problemas con el coche. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. No lo sé, mamá. Tengo que pagar el alquiler la próxima semana y no tengo nada. Los niños necesitan útiles escolares y Lauren dice que si no pagamos pronto, nos van a echar del apartamento. Sentí ese nudo familiar en el estómago, esa mezcla de culpa y resentimiento que siempre me daba cuando Manny tenía problemas de dinero. Como madre, mi instinto era protegerlo, ayudarlo, resolver sus problemas. Pero como mujer que había trabajado toda su vida para conseguir estabilidad, me molestaba que a los 35 años, él todavía esperara que yo fuera su salvavidas financiero. Manny, necesitas encontrar otro trabajo rápido. Hay muchos lugares que están contratando. Lo sé, mamá, pero mientras tanto necesito ayuda. ¿Puedes prestarme el dinero para el alquiler? Son $800. Te los pagaré en cuanto encuentre trabajo. $800. Casi 2 meses de mis gastos de mantenimiento. Dinero por el que había sudado durante una semana completa de trabajo en el restaurante, despertándome a las 5 de la mañana y llegando a casa a las 8 de la noche con las manos quemadas y la espalda dolorida. Manny, ya te he prestado mucho dinero este año. Necesitas aprender a administrar tus gastos. Mamá, por favor, es una emergencia. ¿Quieres que mis hijos se queden en la calle? La manipulación emocional que siempre funcionaba. La culpa de abuela que no soportaba la idea de que sus nietos sufrieran por los errores de sus padres. Pero esta vez, sentada en mi propia casa, rodeada de cosas que había comprado con mi propio esfuerzo, algo dentro de mí se reveló. Tus hijos no se van a quedar en la calle. Vas a encontrar la manera de solucionar tu problema como el adulto que eres. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Cuando Manny volvió a hablar, su voz tenía un tono que nunca antes había escuchado, frío y calculador. Está bien, mamá, ya entiendo. Ya veo cuáles son tus prioridades ahora. ¿Qué quieres decir con eso? Que desde que compraste esa casa te has vuelto egoísta. Antes siempre nos ayudabas cuando lo necesitábamos, pero ahora que tienes tú, palacito, se te olvidó que tienes familia. Las palabras me dolieron como una bofetada. Egoísta por querer conservar el dinero que me había ganado con mi trabajo. Egoísta por haber cumplido un sueño que me había tomado décadas alcanzar. Egoísta por no querer seguir siendo el banco personal de mis hijos adultos. No soy egoísta, Manny. Soy una mujer que trabajó toda su vida para tener un poco de seguridad en su vejez. Mamá, tienes 67 años. ¿Para qué necesitas tanto dinero? ¿Para qué necesitas una casa tan grande? Sería mucho más inteligente que vinieras a vivir con nosotros y vendieras esa casa. Con ese dinero podríamos comprar algo mejor para todos. Ahí estaba de nuevo. La misma propuesta, pero ahora con más urgencia. No voy a vender mi casa, Manny.
Pero si te lo estás gastando todo en tonterías. Ayer Lauren me dijo que vio que compraste plantas nuevas para el jardín. ¿De qué sirven las plantas cuando tu hijo no tiene trabajo? ¿De qué servían las plantas? Como si la belleza, la alegría y el orgullo de poseer algo no sirvieran para nada. Como si el único propósito de mi dinero fuera resolver los problemas que ellos creaban con sus malas decisiones. Mis plantas costaron $10, tu alquiler cuesta 800. No es lo mismo. La conversación terminó con Manny colgándome, algo que nunca había hecho antes. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea, sintiendo que algo importante había cambiado entre nosotros para siempre. 2 días después, se presentaron en mi casa sin avisar. Era viernes por la tarde. Acababa de llegar del trabajo y me estaba cambiando el uniforme cuando oí que llamaban a la puerta. Pensé que era Vincent, pero al abrir encontré a Manny, Lauren y los 2 niños parados en mi porche. Sorpresa, dijo Lauren con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vinimos de visita. Entraron sin esperar invitación. Los niños corrieron directo al patio trasero. Manny cargaba una maleta pequeña y Lauren tenía esa actitud de dueña de la casa que me ponía nerviosa. ¿Qué hay en esa maleta? Pregunté. Bueno, mamá, como no quisiste ayudarnos con el dinero, el casero nos dio 3 días para desalojar el apartamento. Así que decidimos venir a quedarnos contigo mientras buscamos algo más barato. Mi corazón se detuvo. Quedarse conmigo en mi casa, en el refugio por el que tanto trabajé, no dije de inmediato. No pueden quedarse aquí. Lauren se sentó en mi sofá como si no hubiera oído mi negativa. ¿Por qué no? Tienes 2 dormitorios y somos familia. Es lo menos que puedes hacer después de negarte a ayudarnos. Porque esta es mi casa y yo decido quién vive aquí. Manny dejó la maleta en el suelo y me miró con esa expresión de decepción exagerada que usaba para manipularme desde que era adolescente. Mamá, ¿en serio nos vas a dejar en la calle? A tus propios nietos. No los estoy dejando en la calle. Ustedes tomaron decisiones que los llevaron a esta situación. Pueden buscar otro apartamento, pueden pedir ayuda a la familia de Lauren, pueden hacer 1000 cosas antes de invadir mi espacio. Lauren se levantó del sofá con un gesto dramático. Invadir tu espacio. Escuchen cómo le habla a su propia familia. Nosotros, que siempre la hemos cuidado, que siempre hemos estado ahí para ella. Cuando me han cuidado ustedes, cuando han estado ahí para mí, yo soy la que siempre los ha ayudado. Ay, mamá, no exageres. ¿No te acuerdas cuando estuviste enferma de gripe el año pasado y Manny fue a comprarte medicinas? Una vez. Solo una vez en 12 años de viudez Manny había ido a la farmacia por mí cuando tuve fiebre alta, y lo recordaba precisamente porque había sido algo tan excepcional que me sorprendió. Eso no es suficiente para justificar que se apoderen de mi casa. Manny se acercó con esa sonrisa condescendiente que yo odiaba. Mamá, no seas dramática. No nos estamos apoderando de nada. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos unas semanas mientras encontramos algo permanente. Unas semanas que se convertirían en meses y los meses en años. Lo sabía porque los conocía. Una vez instalados en mi casa, sería imposible sacarlos. Empezarían a hablar de dividir gastos, de hacer modificaciones para acomodar a toda la familia, de lo conveniente que era vivir todos juntos. La respuesta es no, no pueden quedarse aquí ni una sola noche. Lauren cambió su táctica del ruego al ataque directo. Está bien, mamá, ya entendemos cómo eres realmente, pero no olvides que cuando seas vieja y necesites que alguien te cuide, te acordarás de este momento. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando, te digo la verdad. Se supone que la familia debe ayudarse, pero tú solo piensas en ti misma. Pensar en mí misma, como si fuera un crimen después de 67 años de pensar primero en los demás. Primero en mis padres, luego en Robert, luego en Manny y ahora, finalmente, en mí. Se fueron esa noche, pero no antes de que Lauren hiciera una última observación que me heló la sangre. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola y el barrio no es seguro. Uno de estos días vas a necesitar a alguien que te cuide y espero que tengamos el corazón de hacerlo después de cómo nos estás tratando. Esa noche no pude dormir. No por culpa, sino por miedo. Por primera vez desde que compré la casa, sentí que mi refugio estaba amenazado. Conocía a Manny y a Lauren lo suficiente como para saber que no se rendirían fácilmente. Si no podían obtener mi dinero con lágrimas, lo intentarían con presión. Si no podían convencerme con palabras, buscarían otras formas. Me levanté varias veces para comprobar que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. La guerra había comenzado oficialmente. La primera señal de que algo iba mal fue el sonido de llaves en mi cerradura un sábado por la mañana. Estaba en la cocina preparando café cuando oí ese tintineo metálico familiar, seguido del sonido de mi puerta principal abriéndose. Pero era imposible. Yo tenía las únicas llaves de mi casa. Salí de la cocina con la taza de café en la mano, esperando encontrar a un vecino con una emergencia o tal vez a Vincent. En su lugar encontré a Manny de pie en mi sala, sonriendo como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí.
Buenos días, mamá. Vine temprano para hablar contigo. ¿Cómo entraste? Mi voz salió más aguda de lo normal. Ah, es que Lauren mandó hacer una copia de tus llaves la última vez que vinimos. Dijo que era por seguridad, por si te pasaba algo y necesitábamos entrar. Me quedé allí petrificada, la taza de café temblando en mis manos. Habían violado mi privacidad de la forma más básica posible. Habían tomado mis llaves y mi permiso. Habían hecho una copia sin consultarme y ahora entraban en mi casa como si fuera suya. Devuélveme esas llaves inmediatamente. Manny se sentó en mi sofá, se cruzó de brazos y me miró con esa expresión de paciencia exagerada que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irracional. Mamá, no te alteres. Las llaves son por tu propia seguridad. ¿Qué pasaría si te cayeras y no pudieras llegar a la puerta? Si tuvieras una emergencia médica. No necesito que nadie más tenga llaves de mi casa. Esta es mi propiedad privada. Bueno, de eso quería hablarte. Lauren y yo hemos estado pensando y creemos que es hora de hacer algunos cambios aquí. ¿Qué clase de cambios? Manny se levantó y empezó a caminar por la sala como si estuviera inspeccionando una propiedad que planeaba comprar. Esta casa tiene mucho potencial, pero necesita modernizarse. El dormitorio de invitados podría convertirse en la habitación de los niños. La sala es lo suficientemente grande como para dividirla y hacer un área de juegos. ¿Y tu dormitorio? Bueno, es demasiado grande para una sola persona. Mi dormitorio, el santuario que yo había creado con tanto cuidado, con mis cortinas florales, mis paredes color durazno, mi ventana perfecta para ver el amanecer. No vas a tocar mi dormitorio. Mamá, sé razonable. Ellos son 4 y tú eres una. Es lógico que el espacio se distribuya según las necesidades de cada familia. Cada familia, como si él y yo fuéramos familias separadas con los mismos derechos sobre mi propiedad. Esta conversación ha terminado, Manny. Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. En lugar de levantarse, se recostó más cómodamente en el sofá. Mamá, no me voy. Lauren y los niños vienen en una hora con algunas de nuestras cosas. Ya hemos decidido que vamos a vivir aquí mientras buscamos algo más grande y adecuado para todos. Voy a llamar a la policía. Manny se rió, pero no fue una risa alegre. Fue la risa de alguien que sabía algo que yo no. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu hijo vino a visitarte a tu casa? Tengo llaves, tengo una relación familiar contigo y no estoy haciendo nada ilegal. Entraste sin mi permiso. Tengo llaves, eso implica permiso. Me di cuenta de que lo había planeado todo cuidadosamente. No fue una decisión impulsiva motivada por la desesperación. Fue una estrategia calculada para apoderarse de mi casa de una manera que fuera difícil de combatir legalmente. Cuando Lauren llegó con los niños y 3 maletas grandes, yo ya había llamado a la policía. Pero Manny tenía razón, no había mucho que pudieran hacer. El oficial que vino, un joven que parecía incómodo con toda la situación, explicó que las disputas de propiedad familiar eran complicadas. Señora, entiendo su frustración, pero su hijo tiene llaves de la casa y dice que usted les dio permiso para quedarse. A menos que tenga algún documento que demuestre lo contrario, esto se considera un conflicto civil, no criminal. ¿Documento? ¿Qué documento iba a tener? ¿Quién se imagina que necesita un contrato por escrito para evitar que su propia familia invada su casa? Lauren se había instalado en mi cocina y preparaba comida como si fuera la dueña. Los niños corrían por toda la casa, tocando mis cosas, moviendo mis muebles, tratando mi espacio como si fuera un parque temático. Manny había traído su gran televisor a la sala y lo estaba conectando sin preguntarme si podía mover mi pequeño televisor. Esa primera noche dormí con la puerta de mi habitación cerrada con llave, escuchando ruidos extraños en mi propia casa. Conversaciones en voz baja en la sala, pasos en el pasillo, el sonido de la televisión hasta altas horas de la noche. Mi refugio se había convertido en una casa de huéspedes donde yo era la única que no había elegido estar allí. Al segundo día, llegué del trabajo y me encontré con que habían movido todos los muebles de la sala. Mi sofá favorito estaba arrinconado contra la ventana. Mi mesa de café había sido reemplazada por una más grande que ellos habían traído y mis plantas habían sido movidas al patio trasero para hacer más espacio. Al tercer día, Lauren había reorganizado completamente mi cocina. Mis ollas estaban guardadas en armarios a los que no podía llegar sin subirme a una silla. Mis especias habían sido reemplazadas por marcas más caras que ella prefería. Mi cafetera había desaparecido, reemplazada por una complicada máquina de café expreso que yo no sabía usar. Al cuarto día, encontré a los pintores en mi dormitorio. Cuando llegué y vi a esos hombres cubriendo mis paredes color durazno con pintura blanca, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo la pintura. Era la pura arrogancia de pensar que podían cambiar mi espacio más íntimo sin siquiera consultarme. Manny explicó la situación como si estuviera haciendo algo perfectamente razonable. Mamá, decidimos que esta habitación es demasiado grande para ti.
Los niños necesitan más espacio y además, este va a ser el dormitorio principal de la casa. Tú puedes usar el dormitorio pequeño, que de todos modos es más apropiado para tus necesidades. El dormitorio pequeño era lo que ellos habían llamado el cuarto de invitados. No tenía el ventanal que tanto me gustaba. No tenía el armario espacioso donde guardaba mi ropa. No tenía la conexión al baño principal que me facilitaba las mañanas cuando tenía prisa por ir a trabajar. Lauren entró con una sonrisa triunfal. Mamá, vas a ver qué cambio tan bonito. Este blanco va a hacer que la habitación parezca más grande y moderna, y ya hemos pedido muebles nuevos, un juego de dormitorio completo que va a quedar increíble. ¿Con qué dinero compraron muebles? Manny intercambió una mirada con Lauren antes de responder. Bueno, como ahora vivimos todos aquí, pensamos que era lógico usar parte de tus ahorros para mejoras que benefician a toda la familia. Mis ahorros habían encontrado mi dinero. De alguna manera, durante esos 4 días, habían descubierto dónde guardaba mis reservas de emergencia y habían decidido que era dinero familiar. ¿Cuánto tomaron? Solo $2,000 para los muebles del dormitorio y algunas mejoras para la casa. No te preocupes, es una inversión. Cuando vendamos la casa, va a valer mucho más. Cuando vendamos la casa, ya no era si venderían la casa, sino cuándo. Esa noche, después de la humillación de encontrar pintores en mi habitación, después de descubrir que me habían robado mi dinero, después de ver cómo habían convertido mi hogar en su proyecto personal, tomé una decisión. No iba a dejar que esto continuara. Me senté en lo que ellos habían designado como mi nueva habitación y saqué mi teléfono. Primero, llamé a Vincent para pedirle el nombre del abogado que él había usado cuando compró su casa. Luego, llamé al banco para informar de un acceso no autorizado a mis cuentas. Finalmente, busqué en el directorio el número de un cerrajero que trabajara con servicio de emergencia a las 24 horas. Si querían una guerra, la iban a tener, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Una mujer que había trabajado durante décadas en cocinas donde los hombres pensaban que podían intimidarla, donde jefes gritones pensaban que podían pisotearla, donde cada día era una batalla para mantener la dignidad y el respeto. Una mujer que había aprendido que a veces hay que luchar por lo que es de una, sin importar si el enemigo es su propia sangre. La pintura blanca goteaba sobre mi cómoda lacada, pero ya no me dolía verlo. Era evidencia, la prueba de lo lejos que estaban dispuestos a llegar para robar lo que tanto me había costado conseguir. Mañana les iba a demostrar que habían subestimado gravemente a Fátima Jones. Esa noche esperé hasta que toda la casa estuvo en silencio. Escuché cómo Manny y Lauren dejaban de susurrar en lo que ahora consideraban su dormitorio. Esperé a que los niños se durmieran en la sala, donde habían puesto colchones inflables. Cuando lo único que se oía era el tic-tac del reloj de la cocina, salí de mi pequeño dormitorio con los zapatos en la mano. Durante las últimas 4 noches, había estado observando y documentándolo todo. Cada cambio que hicieron sin mi permiso, cada cosa que movieron, cada decisión que tomaron como si fueran los dueños. Había tomado fotos con mi viejo teléfono, fotos que mostraban mis pertenencias amontonadas en un rincón, mis plantas tiradas en el patio, la pintura fresca cubriendo mis queridas paredes. Salí de la casa por la puerta trasera, la que daba al jardín donde había plantado mis flores con tanto amor. El cerrajero me había dicho que llegaría a las 5 de la mañana, una hora antes de que yo tuviera que irme al trabajo. Todo tenía que estar listo antes de que Manny y Lauren despertaran. A las 5:00 en punto, un hombre mayor en una camioneta pequeña llegó sin hacer ruido. Vincent me había recomendado a su cuñado Mark, alguien de confianza que entendía situaciones delicadas. Le expliqué la situación mientras examinaba mis cerraduras. Señora Fátima, esto es más común de lo que imagina. Familias que se aprovechan de las personas mayores pensando que no se defenderán, pero usted está haciendo lo correcto. Mark trabajó rápido y en silencio. Cambió la cerradura de la puerta principal, la de la puerta del jardín e incluso puso un pestillo nuevo en la puerta trasera. Me entregó 3 juegos de llaves nuevas. Una para mí, una de repuesto para esconder en una caja de seguridad que Vincent guardaría y una más que llevaría siempre en mi bolso del trabajo. Cuando Mark se fue, me fui a trabajar como si fuera un día normal. Pero durante todo mi turno en el restaurante, el corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Sabía que en unas pocas horas, Manny y Lauren descubrirían que ya no podían entrar en mi casa. El momento llegó a las 2:00 de la tarde. Estaba preparando verduras para el turno de la cena cuando mi teléfono empezó a sonar. Manny, dejé que sonara hasta que se detuvo. Sonó de nuevo inmediatamente. Esta vez, Lauren, tampoco contesté. Los mensajes de texto empezaron a llegar uno tras otro. Mamá, ¿por qué cambiaste las cerraduras? Mamá, esto es ridículo, abre la puerta. Mamá, tenemos todas nuestras cosas dentro. Los niños necesitan sus juguetes. Esto es un secuestro. Vamos a llamar a la policía.
El chef notó que estaba distraída y me preguntó si me sentía bien. Le dije que tenía problemas familiares, pero que podía seguir trabajando. Necesitaba mantener mi rutina normal para demostrar que seguía siendo la misma Fátima responsable y trabajadora de siempre. A las 13:30 llegó un mensaje que me hizo sonreír por primera vez en días. La policía dice que como es tu casa, puedes cambiar las cerraduras cuando quieras. Perfecto. Todo iba según mi plan. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a toda la familia sentada en mi porche. Los niños jugaban con tabletas electrónicas. Manny caminaba de un lado a otro hablando por teléfono, y Lauren me miraba con una rabia que podría haber incendiado mi jardín. Mamá, abre esa puerta inmediatamente, gritó Manny en cuanto me vio. No, ¿cómo que no? Nuestras cosas están ahí dentro. Sus cosas no deberían estar ahí. Nunca les di permiso para mudarse a mi casa. Lauren se levantó del escalón donde estaba sentada, con las manos en las caderas como una reina indignada. Mamá, esto ha pasado de lo ridículo. Somos familia. No puedes dejarnos en la calle. No los estoy dejando en la calle. Los estoy echando de mi casa. ¿Cuál es la diferencia? Manny se acercó a mí con esa actitud intimidante que había perfeccionado con los años. Mamá, estás haciendo algo muy grave. Estamos hablando de tus nietos. ¿De verdad vas a dejarlos sin hogar? Tus hijos tienen padres que deberían proporcionarles un hogar. Yo no soy responsable de las malas decisiones que ustedes dos toman. Por primera vez desde que los conocía, Manny y Lauren se quedaron sin palabras. Durante años habían usado el chantaje emocional para obtener lo que querían de mí, pero ahora se daban cuenta de que esa táctica había perdido su poder. Vincent llegó en su camioneta en el momento perfecto. Había hablado con él esa mañana y le pedí que viniera para darme apoyo moral, pero también para ser testigo de todo lo que ocurriera. Buenas tardes, Fátima. ¿Todo bien por aquí? Su presencia cambió inmediatamente la dinámica. Manny y Lauren no podían actuar como dueños de la situación cuando había un testigo externo mirando. Lauren intentó ganarse la simpatía de Vincent. Oh, señor, Vincent, espero que pueda hablar con mi suegra. Ha estado actuando muy raro desde que compró esta casa. Nos echó sin previo aviso y ahora no nos abre la puerta. Vincent me miró con una pequeña sonrisa. Señora Fátima, estos jóvenes tenían un contrato de alquiler con usted. No, nunca les di permiso para vivir aquí. Entonces no veo el problema. Esta es su propiedad y usted decide quién vive aquí. Manny estaba cada vez más desesperado. Su plan de apoderarse gradualmente de mi casa se desmoronaba. Señor, Vincent, usted no entiende la situación. Mi mamá está sola. A su edad no debería vivir sin familia cerca. Solo queremos cuidarla. Vincent, que había conocido a personas mayores independientes toda su vida, incluida su propia madre que vivió sola hasta los 85 años, no se creyó el cuento. Joven, su mamá parece perfectamente capaz de cuidarse sola. Trabaja más horas que mucha gente que tiene la mitad de su edad. Pero en ese momento llegó la sorpresa que yo había estado esperando todo el día. Un coche de policía se estacionó frente a mi casa y bajó el mismo oficial joven que había venido unos días antes. Oficial, gracias por venir, dije, caminando hacia él. Señora, Jones, recibimos una llamada sobre un disturbio doméstico. ¿Qué está pasando aquí? Antes de que pudiera responder, Lauren corrió hacia el oficial como si fuera su salvador personal. Oficial, mi suegra nos echó de la casa sin previo aviso. Tenemos niños pequeños y todas nuestras cosas están dentro. El oficial me miró con curiosidad. Señora, ¿es cierto que estas personas vivían en su casa? Sí, pero sin mi permiso. Hicieron copias de mis llaves sin consultarme. Se mudaron sin mi autorización y empezaron a hacer cambios en mi propiedad sin mi consentimiento. El oficial sacó su libreta. ¿Hay algún contrato de alquiler? ¿Algún acuerdo por escrito? No hay ningún acuerdo porque nunca les di permiso para vivir aquí. Manny intervino con voz desesperada. Oficial, ella es mi mamá. No puede simplemente echarnos así. Es inhumano. El oficial suspiró con paciencia. Señor, el hecho de que sea su madre no le otorga derechos automáticos sobre su propiedad. Si ella es la dueña legal y no hay contrato, ella decide quién vive aquí. Pero nuestras cosas están dentro, insistió Lauren. Sus cosas pueden ser retiradas bajo supervisión, le expliqué al oficial. No tengo problema con eso, solo no quiero que vuelvan a vivir aquí. El oficial asintió. Eso parece razonable, señora Jones. ¿Estaría dispuesta a dejarlos entrar para recoger sus pertenencias mientras yo superviso? Por supuesto. Y así fue como, una hora después, vi cómo sacaban de mi casa todas las cosas que habían traído para invadir mi espacio. Los muebles nuevos que compraron con mi dinero, el gran televisor, las maletas, los juguetes. Todo salió por la misma puerta por la que había entrado sin permiso. Cuando terminaron, Lauren me miró con una mezcla de odio y desesperación. Mamá, te vas a arrepentir de esto. Cuando seas vieja y estés sola, te acordarás de cómo nos trataste. Ya soy vieja, Lauren, y prefiero estar sola que mal acompañada.
Manny hizo un último intento de manipulación emocional. Mamá, ¿de verdad vas a elegir una casa por encima de tu familia? No estoy eligiendo una casa por encima de mi familia. Estoy eligiendo mi dignidad por encima del abuso. Se fueron esa noche, pero yo sabía que esto no había terminado. La venganza llegaría por la mañana. Al día siguiente amaneció con el sonido que más temía, golpes fuertes en mi puerta principal. Eran las 6:30. Me estaba vistiendo para el trabajo cuando oí voces autoritarias. Policía, abra la puerta, por favor. Mi corazón se detuvo. No era el oficial joven del día anterior. Eran voces diferentes, más serias. Me puse una bata sobre mi uniforme y abrí con manos temblorosas. Dos oficiales me mostraron una orden de registro. Señora, Jones, tenemos una orden de registro. Hemos recibido denuncias de que usted está reteniendo ilegalmente pertenencias que no le pertenecen. ¿Qué pertenencias? Los oficiales entraron sin esperar más explicaciones. Uno de ellos llevaba una lista detallada. Según la denuncia, usted tiene en su poder muebles, dinero en efectivo y documentos importantes que pertenecen a Manny Jones y Lauren Smith. Detrás de la policía venían Manny y Lauren, ambos con expresiones de triunfo mal disimuladas. Lauren cargaba una carpeta llena de papeles. Oficial, ayer le expliqué a su colega que ellos se mudaron sin mi permiso. No tengo nada que sea de ellos. Manny se acercó al oficial principal con actitud de víctima. Oficial, mi mamá está confundida. Ella nos pidió que viniéramos a vivir con ella porque se sentía sola. Trajimos nuestros muebles, nuestra ropa e incluso aportamos dinero para mejoras en la casa. Eso es mentira, dije de inmediato. Lauren abrió su carpeta y sacó varios papeles. Oficial, aquí tengo los recibos de los muebles que compramos para esta casa. También tengo mensajes de texto donde mi suegra nos pide que vengamos a vivir con ella. Se me heló la sangre. Mensajes de texto que yo nunca había enviado, recibos de muebles que habían comprado con mi dinero robado, habían fabricado pruebas falsas. El oficial examinó los documentos. Señora Jones, estos mensajes parecen ser de su número de teléfono. En uno de ellos dice literalmente, Manny, ven a vivir conmigo. Esta casa es demasiado grande para mí sola. Yo nunca envié esos mensajes. No sé cómo los falsificaron, pero nunca escribí eso. Manny intervino con voz triste y preocupada. Oficial, mi mamá ha estado actuando muy extraño últimamente. Se olvida de las cosas. Dice que no hizo cosas que sí hizo. Estamos preocupados por su salud mental. Salud mental, esa era la nueva estrategia. Si no podían quedarse con mi casa por medios financieros, intentarían que me declararan mentalmente incompetente. Oficial, trabajo 40 horas a la semana en un restaurante, manejo mis propias finanzas, pago mis facturas, mantengo mi casa. No hay nada malo en mi salud mental. Pero Lauren ya tenía su argumento preparado. Mamá, el otro día olvidaste que nos habías invitado a cenar. Y la semana pasada llamaste a Manny 3 veces para preguntarle lo mismo. Son señales claras de demencia prematura. Más mentiras. Cada palabra que salía de su boca era una mentira calculada para hacerme parecer una anciana confundida que no podía tomar decisiones por sí misma. El oficial principal me miró con una mezcla de simpatía y sospecha. Señora, Jones, ¿tiene algún documento que demuestre que esta casa le pertenece exclusivamente? Por supuesto, está en mi dormitorio. Cuando fui a buscar los papeles de la casa, oí a Manny hablando en voz baja con los oficiales. Ha estado muy paranoica últimamente. Dice que queremos robarle, que conspiramos contra ella. Es típico de la demencia senil. Regresé con la escritura de la casa, mi identificación y todos los documentos que demostraban que la propiedad era mía y solo mía. El oficial los revisó cuidadosamente. Estos documentos están en orden. La casa está registrada exclusivamente a su nombre, pero Lauren no se rindió. Oficial, eso no cambia el hecho de que ella nos invitó a vivir aquí y que contribuimos económicamente. Tenemos derechos como inquilinos, aunque no haya un contrato escrito. En ese momento sonó mi teléfono. Era Vincent. Respondí rápido y le expliqué la situación. Me dijo que estaría allí en 5 minutos con el abogado que me había recomendado. Oficial, mi representante legal está en camino. Podemos esperar a que llegue. El oficial asintió, pero Manny se puso nervioso. No necesitamos esperar a ningún abogado. Este es un simple asunto familiar. Cuando Vincent llegó con el abogado Michael Jenkins, toda la dinámica cambió. El abogado era un hombre de unos 50 años, vestido profesionalmente, que inmediatamente pidió ver los documentos que Lauren había presentado. Oficial, ¿puedo revisar esa supuesta evidencia? El abogado Jenkins examinó los mensajes de texto con una lupa que sacó de su maletín. Tras varios minutos, levantó la vista con una pequeña sonrisa. Estos mensajes son falsos. Se puede ver claramente en los metadatos. Fueron creados usando una aplicación para generar conversaciones ficticias. El oficial frunció el ceño. ¿Está seguro? Completamente. Además, oficial, presentar pruebas falsas a las autoridades es un delito federal.
Estas personas podrían enfrentar cargos por obstrucción de la justicia. Lauren palideció de inmediato. Yo no sabía, alguien más debió. No termine esa frase, le advirtió el abogado. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Manny intentó una última táctica desesperada. Oficial, no importa lo que digan estos papeles, mi mamá necesita ayuda. No puede vivir sola a su edad. El abogado Jenkins se dirigió a Manny con voz firme. Joven, su madre es una adulta competente que tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre dónde y cómo vivir. El hecho de que a usted no le gusten esas decisiones no le da derecho a fabricar pruebas falsas ni a invadir su propiedad. El oficial cerró su libreta y se dirigió a Manny y Lauren. Basándome en lo que he visto aquí, no tienen derechos legales sobre esta propiedad. Los mensajes son falsos. No hay un contrato de alquiler válido y la señora Jones es claramente competente, pero oficial. Protestó Lauren. Señora, si continúa acosando a la señora Jones o intenta entrar en su propiedad sin permiso, enfrentará cargos por allanamiento de morada. Está claro, Manny y Lauren salieron de mi casa esa mañana derrotados y humillados, pero antes de irse, Manny me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Mamá, ganaste esta batalla, pero ahora estás sola, completamente sola. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable por haber elegido mi dignidad sobre su manipulación. Pero, por primera vez en mi vida, la soledad no me asustaba. No estoy sola, Manny. Tengo amigos de verdad, un trabajo que me satisface y una casa que es completamente mía. Tengo mi amor propio, que casi pierdo tratando de complacerlos a ustedes dos. Después de que se fueron, el abogado Jenkins me explicó mis opciones legales. Podía presentar cargos contra ellos por los mensajes falsos, por el dinero que tomaron de mis ahorros y por invadir mi propiedad. Decidí no hacerlo, pero le pedí que preparara una orden de alejamiento para que no pudieran acercarse a mi casa. Esa tarde, al llegar del trabajo, encontré mi casa exactamente como la había dejado, en silencio, en paz, completamente mía. Me senté en mi jardín con una taza de café, mirando las flores que había plantado con mis propias manos, respirando el aire de mi propio espacio. Por primera vez en meses, no tenía miedo de que alguien entrara sin permiso. No tenía que escuchar críticas sobre mis decisiones, no tenía que justificar mis gastos ni mis sueños. Joanna vino a visitarme esa noche. Se sentó conmigo en el jardín y me preguntó cómo me sentía. Libre, respondí. Por primera vez en mi vida me siento completamente libre. Aprendí algo importante en estos meses de batalla. A veces, elegir tu propia felicidad significa decepcionar a las personas que amas. A veces, defender tu dignidad significa cortar lazos con familiares que te ven como un recurso en lugar de como una persona. A veces, la soledad elegida es mejor que la compañía tóxica. Sigo trabajando en el restaurante. Sigo cuidando mi jardín. Sigo viviendo en mi pequeña pero perfecta casa. Manny y Lauren no han vuelto a contactarme. Y eso está bien. Quizás algún día, cuando aprendan a respetarme como la persona independiente que soy, podamos reconstruir una relación, pero será bajo mis condiciones, no las de ellos. Mientras tanto, tengo 67 años. Tengo mi propio hogar, amigos de verdad y la paz que viene de saber que nadie puede quitarme lo que tanto me costó conseguir. A veces, el silencio es la justicia más poderosa de todas.